Hola, ¿qué tal? En este video aprenderemos por qué algunas veces las válvulas aparecen bloqueadas y por qué aparecen visibles, y el funcionamiento general de las mismas. Así que comencemos. Lo primero que hay que tener presente es que de entrada, cuando comenzamos a hacer nuestro diseño de sistema contra incendio, todas las válvulas aparecerán bloqueadas debido a que no hay ninguna capa de diámetros creada en el drawing, lo cual es necesario a fin de tomar el módulo de cálculo el valor de la longitud equivalente de cada una de ellas. En la medida que se vayan creando las capas, que a su vez tengan valores de longitud equivalente para esas válvulas en la base de datos, irán desplegándose o desbloqueándose de la sección de dispositivos. Creemos, por ejemplo, una capa de acero negro calibre 40, diámetro 1 pulgada. Al hacerlo, veremos que se nos habilitan dos de las válvulas que conforman el panel, válvula de globo y válvula de retención. ¿Por qué estas son las únicas que se han habilitado? Porque si vamos a la base de datos, a la sección de diámetros o a la sección de longitud equivalente, veremos que esas válvulas para diámetros de 1 pulgada tienen valores de longitud equivalente. Por eso el programa las habilita para que puedan ser usadas en el drawing. Si creamos una tubería, por ejemplo, de 2 pulgadas, entonces visualizaremos que ahora se nos desbloquean otra serie de válvulas que tienen valores de longitud equivalente en la base de datos para ese diámetro que acabamos de crear. Finalmente, con tuberías de 4 pulgadas, se habilita la válvula de alarma, con lo cual tenemos todo el panel conformado y completamente habilitado. Un detalle interesante es que podemos, si lo deseamos, agregar un valor de longitud equivalente, lo cual permitirá utilizar las válvulas en tramos que tengan diámetros distintos a los que por defecto trae la base de datos del programa. Por ejemplo, si para una válvula de alarma deseamos agregar una longitud equivalente de un diámetro menor, simplemente nos vamos a ese diámetro, presionamos el botón nuevo y especificamos en el campo el valor de la longitud equivalente. Este valor es meramente ilustrativo. De esa manera ya se ha quedado guardada en la base de datos el valor que acabamos de ingresar. Un detalle importante que es necesario tener en cuenta con respecto a las válvulas, por ejemplo, es que en el caso de la válvula de alarma y la válvula de retención, hay dos posibilidades de inserción, hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Esto no modifica de ninguna manera el resultado del cálculo ni tampoco modifica el sentido de flujo, sino que simplemente es una representación visual dependiendo de hacia dónde corra el flujo de agua dentro de nuestro sistema. Podemos insertar cualquiera de las dos válvulas a fin de que mantenga la coherencia visual en nuestro dibujo de AutoCAD. Ahora, ¿cómo podemos insertar la válvula reguladora de presión? Bueno, si la seleccionamos y especificamos el punto de inserción, veremos que el plugin nos va a preguntar la presión de salida de la válvula, es decir, la presión a la que queremos regular en ese tramo. Si yo quiero, por ejemplo, que en ese tramo la presión no exceda de 90 psi, lo especificamos en el campo correspondiente y el plugin hará el cálculo tomando en cuenta el valor que acabamos de ingresar.